esas cosas que tú anhelas, aunque no estén a tu alcance, y seguir hacia adelante. Oh, tener fe es alcanzar lo inalcanzable, mover lo que no se mueve, creyendo que Dios se puede. Pero Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios siempre tiene un plan. No se preocupe por la vida, porque Dios siempre tiene un plan. No se estrese demasiado, porque Dios siempre tiene un plan. No sufra más de lo que debe sufrir por un problema, porque Dios siempre tiene un plan. No se arranque los pocos cabellos que le quedan cuando vienen los problemas, las luchas, porque Dios siempre tiene un plan. Y como hijos de Dios tenemos que estar confiados en que Él sabe lo que está haciendo y que lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, está bien. De lo imposible, tu Dios lo hará posible. Es alcanzar lo prometido de una vez. Tener fe es depender de lo invisible, creyendo que es posible, y declarar lo que no ves. Eso es la fe. Quiero hablarles del tema agentes divinos usados por Dios. Dios tiene muchos agentes que va a usar para hablar a nuestra vida. Dios tiene diferentes maneras de captar nuestra atención. Y el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, se enfrenta a diferentes retos. Pero Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios siempre tiene un plan. No se preocupe por la vida, porque Dios siempre tiene un plan. No se estrese demasiado, porque Dios siempre tiene un plan. No sufra más de lo que debe sufrir por un problema, porque Dios siempre tiene un plan. No se arranque los pocos cabellos que le quedan cuando vienen los problemas, las luchas, porque Dios siempre tiene un plan. Y como hijos de Dios tenemos que estar confiados en que Él sabe lo que está haciendo y que lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, está bien. Si tú dices que por aquí, yo confío por aquí, Señor. Dios siempre tiene un plan en nuestra vida, y Él va a usar todas las cosas que pasan a nuestro alrededor para cumplir su plan. Aún los problemas que tú tienes, aún las luchas que tú tienes, las tentaciones que tú vives, los problemas de matrimonio, de familia, con los hijos, de salud, aún esos son agentes divinos de Dios para cumplir su propósito en tu vida. Lo que no puedes, lo que no debes de hacer es renunciar, porque ese Dios que permite que pases por el valle de sombra y de muerte dijo que estaría contigo. Ahora, el pueblo de Israel comenzó y varias cosas empezaron a suceder de Dios alrededor de ellos. Las plagas de Egipto. Por ejemplo, algunas plagas les golpearon solamente a los egipcios. Las otras no llegaban al pueblo hebreo. Dios estaba mostrándole su favor. Cuando llegan al Mar Rojo, Dios está interviniendo en el pueblo de Israel y le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Toca el agua y dile al pueblo que marche. Y Moisés toca el agua del Mar Rojo, el mar se abre y el pueblo camina en seco por ahí. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está usando el mar. Dios está usando ese milagro, ese prodigio, esa señal para decirle al pueblo: yo estoy contigo. ¿Qué pasó con el pueblo? Empezaron a quejarse. Qué bueno que aquí no hay gente que se queja nunca, gracias a Dios. Familia Sinaí, aquí no hay gente que se queja, nada, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Oh, Moisés, nos sacaste de Egipto solamente para que Faraón venga y nos mate acá.
Para eso nos sacaste, malvado, perverso de Moisés. Nos dijiste que había una tierra prometida para nosotros. Y nomás nos trajiste aquí para que Faraón nos mate. Porque no entendían que aún un mar enfrente de ellos podría ser un agente divino para cambiar el rumbo y el destino del pueblo de Israel. Y de eso quiero hablarles. Y cruzan el mar Rojo y ahí van. Y están en el monte Sinaí y sube Moisés 40 días a orar y a buscar al Señor ahí arriba para recibir las tablas de la ley y la ley de Moisés. Y abajo está el pueblo de Israel. Y de repente el pueblo de Israel comienza, le dice a Aarón: oye Aarón, yo creo que Moisés ya no regresa de arriba, se murió el viejito. Se murió, el Señor ya no va a volver. ¿Por qué no nos haces un becerro de oro? Y les dice Aarón: ok, deme todos sus aretes, sus anillos, deme todo, tráigamelo. Y les construye un becerro de oro. Y le dice Dios a Moisés arriba de la montaña: desciende porque el pueblo se ha corrompido. Y desciende Moisés y ve al pueblo adorando al becerro de oro y agarra las tablas de la ley y las estrella y las quiebra. Pero ahora en este punto el pueblo de Israel va a ser sacado del monte Sinaí y va a atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida va a ser sometido una vez más a un agente divino de prueba. Y en ese proceso de llegar a la tierra prometida se va a encontrar con guerras. Y Dios va a usar cada una de esas guerras. Dios va a usar cada uno de esos problemas en el desierto: la falta de agua, el renegar por el maná. Dios va a usar cada uno de los problemas del pueblo de Israel en el desierto como agentes divinos para cambiar el destino y el futuro del pueblo de Israel. Y los va a preparar durante el proceso, durante el desierto. Y cuando llegan a la tierra prometida, van a mandar 12 espías a buscar, a ver cómo es la tierra prometida. Y van los 12 espías. 10 de ellos regresan diciendo: no hombre, allá hay unos gigantes enormes. No, a esos parecíamos langostas junto de ellos. No la vamos a poder hacer. Y le dicen a todo el pueblo: no la vamos a hacer, señores. Aquellos son gigantes. Y hay 2 hombres, Josué y Caleb, que le dicen a Moisés: sí podemos, Dios está con nosotros. Pero el pueblo escuchó a los 12, a los 10 negativos, pesimistas, sinvergüenzas, ¿verdad? Y se perdieron la bendición de poder entrar a la tierra prometida porque no confiaron en el Señor. Y anduvieron 40 años en el desierto hasta que toda esa generación murió. Se acabó esa generación que no supo confiar al Señor en el tiempo del desierto. Y murió esa generación. Y hasta que todos habían muerto, a excepción de Josué y de Caleb. Son los únicos 2 que Dios dejó de toda esa generación, porque habían creído en el Señor para poder volver a entrar a la tierra prometida. Así que Dios usa todo, diga conmigo, todo lo que sucede en nuestra vida para nuestro bien. Aún nuestros más dolorosos eventos y aún las experiencias de más quebrantamiento en nuestra vida, Dios las usa para bien. Y no es que Dios te manda los problemas, sino que saca provecho de ellos. Hello. Por eso dice la Escritura: bendeciré a Jehová cuando me vaya muy bien nada más. ¿Qué dice el salmista? Ángel, dame más volumen por favor, porque mi garganta está mala y aquí al cabo aquí yo lo regulo. Bendeciré a Jehová
en todo tiempo. La pregunta es, ¿tienes que bendecir al Señor porque le dio cáncer a un familiar tuyo? No. Pero aún en medio del cáncer, tú puedes bendecir al Señor. Esa es madurez. Y Dios de eso va a sacar algo bueno. Y Romanos capítulo 8 lo dice de una manera muy clara y muy evidente. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Vamos a Daniel capítulo 4 verso 2. Y desde ahí voy a usar dos ejemplos solamente para ver cómo Dios usa esos agentes divinos. Esos agentes divinos, como dije, a veces es una persona que Dios pone para bendición en tu vida. Puede ser un pastor que te está formando, que te está educando, que te predica, que te instruye. Puede ser un hermano de la iglesia que Dios lo puso a tu camino, a tu lado, para que te lleve por el proceso de madurez. Pero también a veces puede ser un problema. También a veces puede ser una experiencia de dolor del pasado. A veces podría inclusive llegar a ser un error que tú cometiste y que Dios puede sacar algo bueno de él. A veces va a ser la pérdida de un trabajo. A veces podría ser una crisis familiar que Dios va a usar como un agente divino para captar tu atención, para manifestarse a tu vida, para llevarte de donde estás a donde Él quiere que estés. Y esta cita bíblica, Daniel 4:2, la escribió Nabucodonosor y la registra en su libro Daniel. ¿Quién era Nabucodonosor? Era el rey de Babilonia. Unos cuantitos años antes de esta cita bíblica, él había capturado al pueblo de Israel, esclavos en Jerusalén, se los había traído a Babilonia, había destruido todo Jerusalén, había derribado los muros, había quemado el templo, se había llevado todos los utensilios de adoración de la casa del Señor. Y era un hombre perverso, era un hombre malo, era un hombre, hermano, de lo peor que usted pueda imaginar, asesino, de todo era Nabucodonosor. Pero ahora Nabucodonosor va a escribir lo siguiente. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y comienza Daniel a relatar su sueño y comienza a relatar su experiencia. Pero hasta aquí Nabucodonosor había tenido ciertos roces con Dios en su vida. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran estos jóvenes que habían sido traídos de Jerusalén cuando se los trajeron de esclavos. Entonces Daniel era un hombre íntegro. Daniel fue un agente divino para la persona de Nabucodonosor. Y Daniel comenzó a dar testimonio al rey de su vida cristiana y comenzó a impactar la vida del rey. Daniel oraba 3 veces al día y dice la Biblia que abría la ventana de su cuarto donde se ponía a orar y ahí oraba Daniel. Y ciertas actitudes de Daniel comenzaron a captar la atención de Nabucodonosor, porque Dios estaba usando a Daniel para impactar la vida de un hombre que necesitaba un cambio.
los agentes divinos de Dios. Voy a hablar solamente dos cosas en mi mensaje. El agente divino de Dios, Dios los usa para cambiar el rumbo de tu vida. Dios pone personas en ti y las pone frente de ti y las va a usar para cambiar el rumbo de tu vida. Esa persona puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser un vecino, un hermano de la iglesia, un pastor, un líder. Dios va a poner personas que las va a empezar a usar para cambiar el rumbo de tu vida, porque para donde vas no es la voluntad de Dios. Y entonces Dios, en su amor y en su misericordia, va a poner personas cerca de ti que te van a empezar a desviar del rumbo de pecado, de perdición, de soledad, de quebrantamiento, y Dios los va a usar para empezarte a enderezar y te va a empezar a ajustar Dios. Y esas personas a veces van a ser una molestia en tu vida. A veces va a ser una piedra en el zapato. A veces los vas a ver en Walmart y vas a decir: ay Dios, hasta acá me lo encontré. Y le vas a sacar la vuelta y vas a hacer como que no lo viste. Te vas a voltear como que andas buscando acá abajo en los anaqueles para que pase o se vaya por allá. Y sí se va a ir, pero guess what? Te lo vas a encontrar en el otro pasillo. Y por más vueltas que le des ahí pasillo por pasillo, cuando estés subiendo el mandado a tu carro, allá te lo vas a encontrar. Y si acaso te le escapaste del Walmart y de ahí te pasaste al mall enfrente, también allá Dios te lo va a poner, porque Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida y va a usar a un agente divino que lo va a usar para eso. Y ese agente divino puede ser las oraciones de mamá a veces. Uy, las mamás como son buenas para orar por los hijos, ¿verdad? Hace unas semanas me llamó mi hijo con un asunto que traía ahí de que necesitaba que oráramos juntos. Y me llamó y me dijo: papá, mira esto y esto. Hace unos más de un mes, 2 meses quizás. Y me llama y me dice: papá, necesito que ores en esto. Específicamente, yo quiero saber la voluntad de Dios en este asunto. Y le digo: está bien, hijo, voy a orar. Me dice: y si quieres orar para que no suceda, está bien. Porque yo pensé que me hablaba para decirme: ora para que suceda. Y me dice: no, si quieres orar para que no suceda, está bien. Dice: órale a Dios para que no suceda, ¿verdad? Dios va a usar las oraciones de papá, de mamá, de tu esposa, de tu esposo, de tu hermana, de tu hermano, para empezar a cambiar el rumbo de tu vida. Y a lo mejor te moleste, a lo mejor te inquiete esa persona, y a lo mejor cada vez que te quiere llevar a la iglesia te hierve el estómago de coraje y dices: ¡ah! Pero es un agente divino. Tienes que entender y reconocer que es el Moisés que Dios puso en tu vida, porque te quiere llevar de la esclavitud de Egipto a la tierra de las promesas, donde fluye leche y miel. Y que quizás te va a costar atravesar todo el desierto, y que quizás no va a ser fácil, y que quizás llores en el camino, y que quizás enfrentes guerras, y te tengas que enfrentar a Amalek, y te tengas que enfrentar a reyes. Pero el propósito final de Dios es que entres a sus promesas. Porque el propósito final de Dios es que tú seas salvo, es que tú seas bendecido, es que tú llegues a ser la persona que Él ya vio que tú puedes llegar a ser. Pero a veces también van a ser situaciones que Dios va a usar para cambiar el rumbo de tu vida. Nabucodonosor comenzó a experimentar cosas en su propia vida, sueños
Dios empezó a hablar a Nabucodonosor con sueños que él no entendía. ¿Están conmigo en esta mañana? Y Nabucodonosor está dormido y de repente sueña con un gran árbol. Y dice la escritura, y él cuenta su testimonio, tú lo puedes leer en la casa, cuenta su testimonio y dice que sobre ese árbol venían las aves del cielo, se paraban en el árbol y que de ahí comían y ahí vivían las aves del cielo, y hasta ahí todo está bien. Pero dice, de repente ese árbol fue cortado y el corazón de Nabucodonosor se inquieta y este sueño comienza a captar la atención de Dios. Hay eventos en tu vida que Dios va a permitirlos porque quiere captar tu atención. Cuando la palabra, si me pones Daniel 4:2, el verso anterior ahí en la pantalla, dice: conviene que yo declare las señales y milagros. La palabra señal en el hebreo, al buscar el sentido, la traducción más amplia de la palabra señal, quiere decir la intervención de un agente divino cuyo propósito es transmitir un mensaje. ¿Se lo memorizó? Diga conmigo: la intervención de un agente divino. Ya se me olvidó. Para transmitir un mensaje. Eso quiere decir la palabra señal. Es una intervención divina en tu vida porque Dios te está queriendo transmitir un mensaje. Y a veces esos eventos son de dolor. A veces esos eventos producen preguntas en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? Y Dios va a usar esos eventos para captar tu atención, para poder transmitirte un mensaje. En Nabucodonosor creó confusión en él. En ese momento él no entiende lo que está pasando, pero Dios sabe lo que está haciendo. Así que Dios no solamente te habla a través de personas, te habla a través de experiencias. Y muchas de esas experiencias van a veces ser dolorosas porque está captando tu atención. Te está queriendo decir: hey, aquí estoy, ¿vas a voltear o no? Situaciones en tu vida que no tienen respuesta humana, que no tienen lógica. A veces Dios no es que Dios te las mandó. Yo no estoy predicando que Dios te manda dolor. Estoy diciendo que Él usa esas circunstancias de tu vida para captar tu atención, para decirte: hey. De las muchas historias que cuenta Ponchito, porque tiene muchas y todas nuevas, ¿verdad, Ponchito? ¿Ah? Dice que estando en la cárcel un hombre le dijo, un hombre ateo, le dijo: ¿por qué no oras a Dios para que te saque de este lugar? Suena lógico, ¿no es cierto? No es cierto que alguien que está en la cárcel quiere salir de ella. Y es lógico que ya como un creyente, ya como una persona de fe, yo ore para que Dios me saque de la cárcel. Es lo normal. Pero Ponchito es un hombre sabio. Ponchito es un hombre que ya estaba discerniendo el corazón de Dios. Y le respondió a esa persona, le dijo: ¿cómo quieres que le pida que me saque de aquí si Él me trajo?
Cuando él me dio ese testimonio dije, ¿de qué está hecho este hombre? Y luego ya él amplió la información. Dijo, él me trajo aquí a la cárcel para que aquí lo conociera, para que aquí me acercara a él, para que aquí clamara y para que aquí me transformara. Y cuando él considere que yo estoy listo para salir de aquí, saldré de aquí sin que yo se lo pida. Él me está trabajando. Y a lo mejor ese era el momento ideal para renegar, para quejarse, para maldecir, para decir esto es pura mentira, esto de Dios no sirve, esto de ser cristiano no va para ningún lado, me engañaron, las predicaciones del pastor se oyen bien pero no funcionan. Pero Dios va a sacar provecho de eso y va a captar tu atención. Eso es una señal. Cuando Nabucodonosor dice, conviene que yo declare las señales, es decir, conviene que yo declare los eventos que Dios usó como agentes divinos para transmitirme un mensaje. ¿Cuántos saben que las 10 plagas en Egipto eran un mensaje de Dios para el pueblo de Israel? Pero imagínense, oiga, estar ahí en medio, hermano, de piojos. Porque 4 de las 10 le pegaron al pueblo de Israel también. Las otras le pegaron nomás a los egipcios, pero las primeras 4 también a ellos les afectaron. Pero Dios lo estaba usando para captar la atención del pueblo. Y ahora están parados frente al Mar Rojo. Y hoy, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos vamos a morir. Mira, Moisés. Y Dios va a usar y les va a decir, ahorita les voy a enseñar con mis señales. Quiero captar su atención de que si puedo abrir este Mar Rojo ahora, ¿a qué más le pueden tener miedo en el futuro? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana, hermano? Lo primero que va a hacer un agente divino en tu vida es cambiarle el rumbo. Cuando Dios usa problemas, experiencias, personas para captar tu atención, te está transmitiendo un mensaje. Cuando estés pasando por problemas, lo primero que tienes que preguntarte es y decir, Señor, ¿qué me quieres decir? No te preguntes, pero ¿por qué, Dios mío? No rasques tus vestiduras. No, ¿verdad? No. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué hay detrás de esto, Señor? ¿Qué hay detrás de este dolor, de esta tristeza, de esta experiencia que me quieres hablar? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué parte de mi vida necesitas cambiarle el rumbo? Porque quiero aprender, porque quiero ser la persona que quieres que sea y porque quiero llegar a la promesa de tu palabra. La segunda cosa que va a ser un agente divino en tu vida es sacarte de tu zona de confort, del lugar donde te sientes cómodo. Primero va a desviar el rumbo de tu vida, la va a sacar hacia allá. Y luego te va a llevar a la zona donde no te sientas seguro con lo que eres ni con lo que tienes, donde tengas que depender absoluta y totalmente de Dios. Señales y milagros. La diferencia entre señal y milagro en el sentido de la palabra en el idioma hebreo es, la traducción es la siguiente. Trate de establecer la diferencia. La intervención de un agente divino. Estoy hablando del milagro. ¿Sí? La intervención de un agente divino para cambiar el rumbo de la vida. ¿Qué era una señal? La intervención de un agente divino con el objeto de transmitir un mensaje. Entonces hay cosas que Dios las va a usar para captar tu atención. Te está hablando, te está diciendo algo el Señor. Y el milagro
es exactamente lo mismo, pero para cambiarle el sentido, el rumbo a tu vida. Esa es la diferencia entre señal y milagro. La señal es Dios te está hablando, Dios hace algo, un milagro, pero lo está haciendo para hablarte. Luego hace un milagro para cambiarle el rumbo a tu vida. La salvación es un milagro que Dios usa para cambiar el rumbo a la vida de las personas. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué es la segunda cosa que hace un agente divino? Te saca, te empuja de los límites de tu zona de confort, te lleva más allá de donde hoy estás, donde te sientes cómodo, donde te sientes bien, donde piensas que no necesitas nada, donde le dices a Jesús, hagamos enramadas aquí, mira qué gloria. Cuando Jesús se lleva a estos dos discípulos al monte de la transfiguración, y allá dice la escritura que el rostro y la vestimenta de Jesús se iluminó y la gloria de Dios descendió sobre ese monte, le dijeron a Jesús, Jesús, ya no nos vayamos de aquí, mira qué suave. Hagamos enramadas, mira, nos quedamos en tu gloria, ¿qué te parece? Porque cuando estamos bien, cuando nuestra vida está en el lugar idóneo, uno quiere quedarse ahí para siempre. Cuando las bendiciones de Dios comienzan a llegar a nosotros, uno quisiera que no se acabaran. A ver, ¿cuántos? Levanten la mano los que han soñado que se encuentran una moneda y le siguen escarbando y le sale otra y otra y otra. Levántenlo. Yo le he soñado muchas veces. Y siempre en el último sueño digo, y esta sí salió de verdad, los otros eran sueños, ¿verdad? ¿No es cierto? Y uno se encuentra una moneda y luego le escarba y sale otra, y luego hay otra, y luego otra, y luego otra, y luego 10, y luego se va uno caminando y haya más, y uno quisiera que no se acabara, ¿verdad? Y ahí está el sueño, ¿verdad? Aquí saque monedas. Yo no sé por qué es tan común ese sueño en mucha gente. Levante la mano a los que lo han tenido así alto, que yo la vea. Mire, para que vea que no me equivoco. Yo lo he soñado muchas veces. Y uno quisiera quedarse ahí sacando moneditas. Así es la bendición de Dios. Así son las etapas buenas de nuestra vida, nuestra zona de confort, donde queremos solamente quedarnos ahí e ignorar la realidad de que el día de mañana la vida puede cambiar. Y que la vida es como la rueda de la fortuna que da vueltas y vueltas. Que a veces estás arriba y a veces estás abajo. La segunda historia que voy a usar es la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús ha hecho unos milagros increíbles, cuando Jesús ha llegado a Capernaum y ha establecido en Capernaum su oficina central, es su centro de mando ministerial, y desde ahí va a estar viajando, predicando el evangelio, haciendo milagros. Y Jesús, vayan conmigo a Marcos, y si usted revisa el evangelio según San Marcos, capítulo 1, vamos desde ahí, mire que vamos a encontrar. Si se va solamente a los encabezados de los eventos de Marcos, usted va a encontrar en el capítulo 1, después de que Jesús ha llamado a los pescadores, a Andrés y a Pedro, en el capítulo 1:21, Jesús ahora ahí va a sacar un espíritu inmundo de un endemoniado. Luego, más abajito, Jesús va a sanar a la suegra de Pedro en el 1:29. Ya usted lo puede leer en la casa. Va a sanar a la suegra de Pedro. Muchos dicen por ahí que por eso Pedro negó a Jesús, porque se le sanó a la suegra.
¿verdad? Y luego en el 32 dice ahí, es un relato donde muchos fueron sanados al ponerse el sol. Y luego en el 35 Jesús recorre todo Galilea predicando el evangelio. Y los discípulos comienzan a ver estos milagros. En el capítulo 2 Jesús va a sanar a un paralítico y los discípulos dicen: wow, sanó un paralítico, esto es increíble, nunca lo habíamos visto. Acuérdense que apenas lo acaban de conocer. Acuérdense que apenas están siguiendo con Jesús, tienen unos poquitos días caminando con Él y empiezan a ver a Jesús haciendo milagros, predicando el evangelio. En el capítulo 3 de Marcos, Jesús va a sanarle la mano a un hombre que tenía su mano seca. Y Jesús va a hacer un milagro y va a sorprender a los discípulos. Y luego en el 3:7 Jesús le va a predicar a una multitud a la orilla del mar desde una barca. Y los discípulos: wow, esto es increíble. Nunca habíamos visto a un hombre haciendo las cosas que éste hace. Y Jesús sigue trabajando en ellos. Y les comienza a dar enseñanzas. En el capítulo 4 les da la parábola del sembrador. Y Jesús está trabajando y trabajando y trabajando con los discípulos. Pero en el 4:35 Jesús va a hacer algo sorprendente, porque ahora ya Jesús va a sacar a los discípulos de su zona de confort. Ya Jesús los va a empujar más allá de los límites religiosos de su mente. Ya Jesús ahora Jesús va a ser el agente divino usado por Dios para sacar a los discípulos de su zona de confort, para llevárselos a un terreno desconocido, de temor, de incertidumbre. Y en el 4:35 dice: y aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo. Un día me llamó una hermana a las 2 de la mañana, me dice: pastor, no puedo dormir. Le digo: yo sí, hermana. Give me a break. Yo sí puedo dormir. No sea malita. Oré por ella, se durmió. Después, ¿cuántos dan gloria a Dios? En cuanto supe que estaba dormida, le llamé y le dije: hermana, yo no puedo dormir. No se crea, no es cierto. Que sienta lo que se siente. Y él estaba en la popa durmiendo. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué está haciendo Jesús? Los está llevando a una zona de incertidumbre y de inseguridad, en medio de una tormenta que los va a llenar de miedo, de temor. Y él se va a dormir. Yo quiero imaginar, aunque la Biblia dice que sí se fue a dormir, yo no sé si estaba dormido o nomás se fue a dormir, aunque dice que estaba
durmiendo. Pero yo quiero imaginar que Jesús era como nosotros los papás, ¿verdad? Cuando David estaba más pequeño, yo jugaba con él, porque él al despertar iba al lado de mi cama. Luego, lo primero que hacía iba a ir ahí donde estaba yo, y luego me abría un ojito así. Y yo le hacía un ruido que él ya con el tiempo identificaba. Le hacía shh, shh. Y al principio él pensaba que estaba dormido, después se daba cuenta que no, ¿verdad? Pero el chiquito agarraba mis párpados y me los abría así. Quiero imaginar que Jesús estaba con un ojo viendo a ver qué hacían los discípulos y los miraba ir y venir y correr. Y voy a esperar a ver cuánto tardan en clamar a mí, a ver qué tanto aguantan. Quiero imaginar que como Jesús, que Jesús como yo le hacían esperando que viniera alguno de los discípulos y le: ¿estás dormido? Porque esto se va a hundir. Nos vamos a morir todos acá. Los estaba llevando a la zona donde tenían que absolutamente depender de él. Ellos eran pescadores. Andrés era pescador, Pedro era pescador. Ellos habían estado en tormentas muchas veces, pero esta vez Dios iba a usar una de las muchas tormentas que ellos habían enfrentado para enseñarles una lección a los discípulos y preguntarles y decirles: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe cuando te enfermas? ¿En la medicina o en el doctor o en Dios? Y no estoy diciendo que no uses medicina, no estoy diciendo que no uses doctor, pero cuando vas al doctor, tú tienes que ir al doctor en el nombre de Jesús, creyendo que Dios va a usar al doctor para sanarte. Cuando te toman la medicina, tú no debes de tener tu fe en la medicina. Miren, cada vez que uno se enferma y le platica a la gente que se enferma, le dan recetas a uno de todo. ¿No es cierto? Dice: fíjese que el otro día me dolió aquí, fíjese que a mí también me dolió, me tomé esto y se me quitó. Y luego la gente dice: yo le tengo mucha fe a esa hierba. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los doctores. La gente le agarra fe al doctor, ¿no es cierto? Dice: ese doctor es muy bueno, el doctor de las manzanas. Los que saben de qué estoy hablando sabrán de qué estoy hablando, ¿eh? Los que no, después les cuento la historia. ¿Ya? Qué buenísimo el doctor de las manzanas. Así se llamaba el pueblo donde vivía el doctor. Y le decían el doctor era un brujo. Y aparte de brujo, amanerado, porque a mí me manoseó todo cuando yo era niño. Me pasó las manos por todos lados. Pervertido. Pero la gente ahí va con el doctor de las manzanas. Ahora, no estoy diciendo hay médicos buenos, hay médicos malos, hay médicos que vale la pena seguir y hay médicos que no, ¿verdad? Pero tu fe no debe estar puesta en el médico, sino en el Dios que puede usar al médico para ayudarte en medio de la prueba y en medio de la enfermedad. Y Jesús va a usar esa tormenta en los discípulos, pero Él los llevó ahí. Diga conmigo: Él los llevó ahí. Los estaba sacando de su zona de confort. Por eso les dijo: pasemos al otro lado. Y yo ya les prediqué eso en el pasado, así que no me voy a quedar mucho ahí. La repasaré nada más por aquellos que no escucharon este mensaje. Cuando Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado, es un shock para ellos. Ellos no van al otro lado. Ir al otro lado es sacrilegio. Va contra sus costumbres. Ellos son judíos, ellos nunca van al otro lado. Porque del otro lado era Decápolis. Y ahorita lo vamos a ver. Era el lugar donde vivían
los soldados romanos en un lugar de perversión, le rendían tributo a la violencia, en un lugar donde había orgías sexuales de todo tipo, en un lugar de perversidad, y había una legión de 10,000 soldados romanos cuyo símbolo era la cabeza de un cerdo. Y entre los judíos había la costumbre, los rabinos decían que del otro lado era la casa del diablo, era la casa de Satanás, así le decían. Así que cuando Jesús le dice vayamos al otro lado, eso es un golpe para Marcos, para Mateo, para Pedro. Y yo me imagino que Pedro va y le dice a Juan: Juan, dile que nosotros no vamos para allá. Es que él no sabe, es que él es nuevo acá. Dile que para allá no vamos. Allá están los pecadores, allá no vamos nosotros, porque allá nos vamos a contaminar. Nuestra religión nos prohíbe ir para allá. ¿Cómo que vamos al otro lado? Allá están los soldados romanos, allá tiene una legión. Allá gobierna el espíritu del cerdo. No vamos para allá, dile que no. Y se suben a la barca y comienza la tormenta. Casi estoy seguro que Pedro fue, porque Pedro era el más bocón y atrevido de todos. Casi estoy seguro que Pedro fue y les dije: esto nos pasa. Yo estoy seguro que a lo mejor hasta pensaron y dijeron: nos está castigando Dios por ir por el otro lado, con medio de esta tormenta. Pero Jesús los estaba exponiendo a una zona que era más allá de su zona de seguridad. En Capernaum ellos estaban bien, porque en Capernaum había una sinagoga judía. Y en donde había una sinagoga judía era porque había una población importante de judíos. Así que Capernaum está bien para ellos, está bonito. Ahora que vayamos a Israel en agosto del 2020, por cierto, si no se ha apuntado, tengo nomás 50 lugares disponibles. ¿Sí? Vamos a ir a ese lugar, vamos a ir a Capernaum, y ahí todavía está una sinagoga que es la sinagoga donde Jesús estuvo predicando el evangelio. Ahí todavía están las piedras originales en los cimientos de esa sinagoga. Ahorita son unas ruinas preciosas. Y justo enfrente está la casa de Pedro, donde Jesús sanó a la suegra. Pero ahí está bien, ahí no pasa nada. Que Jesús haga milagros ahí es gloria a Dios, aleluya. Ahí es la zona de confort. Ahí no sabemos los cantos de alabanza, y los que no lo sabemos nos lo ponen en la pantalla. Es el lugar donde nos sentimos cómodos, donde la palabra de Dios nos es predicada. Pero que después de que se acaba el servicio y te tienes que enfrentar a una crisis allá afuera, ¿qué pasa? Allá te está sacando Dios de aquí, de la zona de confort, y te está llevando a un lugar donde solamente vas a tener que aprender a confiar en Él y nada más. Y a veces va a parecer que está dormido, pero tienes que ir a levantarle el ojo. Tienes que ir a abrirle el párpado. A través de la oración, a través de tu clamor, a través de la alabanza, a través de la adoración, y decirle: Señor, no te preocupa que perecemos. Jesús calmó la tempestad. ¿Se imagina, hermano, la experiencia de los discípulos en ese momento? Cuando Jesús se para, quizás ahí en el frente de la barca, y le dice al viento: calla, enmudece, y todo vuelve a la normalidad. Qué experiencia. He cruzado el mar de Galilea 2 veces. Yo los quiero inquietar para que junte dinero para que vaya con nosotros a Israel, por favor. Porque atravesar el mar de Galilea en ese barco cantando alabanzas a Dios, yo no le puedo explicar la experiencia que es. Créame que es difícil de contar. Usted tiene que vivirlo.
Y los discípulos lo vivieron ahí, atravesando el mar de Galilea. Y de repente Jesús le dice al viento: calla. Le dice a la tormenta: enmudece. Y todo vuelve a bonanza. ¿Se imagina la cara de los discípulos? ¿Viste, Juan? Sí, vi, Pedro. Digo que te quejaste tanto. Ok, llegan al otro lado. Y el comité de bienvenida que va a recibir a Jesús es un endemoniado con una legión de demonios, que dice la Biblia que lo ataban con cadenas y la rompía. Dios santo, qué miedo. Ya les conté la historia de esta mujer endemoniada en Fresnillo. Esa sí no la voy a volver a contar. ¡Qué miedo! Terrible. Imagínense que aquel endemoniado, oiga, y los discípulos, otra vez Pedro: les dije, muchachos, les dije que no se viene para el otro lado, no. Para reducir la historia y ya poder ir cerrando mi mensaje, Jesús saca los demonios de aquel hombre, lo libera. Dice la Biblia que la gente vino de la comunidad, que lo encontró sentado, vestido y en su juicio cabal. El hombre de paz, el hombre con un nuevo espíritu y el hombre nuevo, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y los discípulos, otra vez, wow. ¿Cuándo van a cesar los milagros? Vimos el de la mano seca, calmó la tempestad, vimos todos estos milagros. Wow, ¿cuándo van a cesar los milagros? Pero Jesús los estaba empujando, los estaba llevando fuera de su zona de confort. Y es allá donde ellos comienzan a realmente comenzar a creer y a confiar en Jesús. En medio de las pruebas y en medio de las situaciones, cuando Dios te saca de tu zona de confort, es cuando tu fe es probada. Es allá donde verdaderamente lo que has oído en las predicaciones, leído en tu Biblia, se va a convertir en realidad. Y allá Jesús sacó los demonios. Y luego la gente viene. ¿Y qué cree que le dice a Jesús? Oye, qué bueno, caray. Este hombre ya nos tenía locos a todos acá. Qué bueno que sacaste ese endemoniado. Ya su mamá ni dormía en las noches. Nos daba miedo pasar por el cementerio porque estaba siempre escondido detrás de las tumbas. Qué bueno, wow, gracias. No. Dice la Biblia, salió y le pidieron que se fuera. Otra vez Pedro: les dije. Esta gente no agradece nada. Esta gente no agradece nada. Le dije, le sacó el demonio al hombre y todavía encima de eso nos corren. Vámonos, hijo. De mejores lugares nos han corrido. Se subieron a la barca y se fueron de regreso. Después Jesús va a regresar. Escuchen, y dice la Biblia, y una gran multitud le seguía. En Marcos capítulo 6, Jesús hace un milagro en Capernaum y alimenta a 10,000 personas aproximadamente. La Biblia dice 5,000 hombres, más mujeres y niños. Entre 10 y 12,000 o quizás más personas. Pero lo hace en Capernaum otra vez, ahí en la zona de confort, ahí todo está bien, no hay problema. Pero después va a regresar al lugar donde lo habían corrido. Va a regresar otra vez a aquel lugar y otra vez Pedro, ay, otra vez vamos para allá. A ver, ahora que otro endemoniado nos sale de aquel lado. Pero Jesús estaba trabajando en la mente de los discípulos, empujándolos más allá de los límites. Y va a ir de aquel lado. Y ahora Jesús va a alimentar, dice, y una gran multitud le seguía. El primer milagro
abrió la puerta para el evangelio del otro lado. Y luego después Jesús pudo hacer grandes milagros en medio de ellos. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él la va a comenzar a desviar un poquito. Te va a sacar de tu rumbo, de donde tú ibas. Porque lo primero que hace Dios a través de los agentes divinos es cambiar el rumbo de tu vida. Comienza a cambiar y luego llegas a la iglesia y no sabes ni cómo actuar. Y llegaste por primera vez a Sinaí, volteaste a ver si no iba pasando la comadre ahí iba enfrente, ¿verdad? Y Dios comenzó poquito a poquito y le fue metiendo cuña a tu vida. Y cuando menos te diste cuenta, tú ibas para allá. Y cuando menos te das cuenta, los domingos estabas preparándote para ver perder al América. Y ahora ya no, ahora te estás poniendo camisa y hasta corbata, o a lo mejor te estás boleando los zapatos, porque ándale vieja, vamos a llegar tarde al servicio. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si antes yo hacía otra cosa los domingos? Ahora me ando bañando temprano para irme a la iglesia. Es que Dios llegó a tu vida y le empezó a cambiar el rumbo. Eso es lo que pasó. Alguien da gloria a Jesucristo esta mañana. Es que Dios llegó a tu vida y le empezó a cambiar. Antes andabas en el trabajo y andabas con el Vicente Fernández a todo lo que daba. Y una piedra en el camino y compadre, y acompáñame, compadre. No. No estoy contando el testimonio de nadie. No va a ser como Dios obra acá. Pues ¿qué le dijiste? No. Y andabas con los amigos o con las amigas y empezaba, ¿verdad? El baile y empezaba el ambiente y te empezaba a hervir la sangre, ¿no? Para pegar el grito mexicano. ¡Ay! ¿No? Y de repente, cuando menos piensas, vas en el carro, prendes la música y empieza Jonathan López o empieza el canto ahí. Oh, alaba, simplemente alaba. O empiezas a cantar, Cristo, yo te amo.